Vamos a estudiar este pasaje que acabamos de leer, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que nos has dado dirección, instrucción y haces que este mundo alrededor de nosotros tenga sentido, que nosotros podamos experimentarte en nuestros corazones. Señor, tú nos das dirección, nos muestras el camino a la vida, a la victoria, a la paz. Tú nos muestras el camino para estar completos en ti, para saber para qué fuimos creados. Padre Celestial, yo oro para que tú me capacites para hablar tu palabra y esta palabra cumpla ese propósito que tiene para nuestras vidas. Señor, habla a través de mí, capacítame, que no tenga yo confianza en mi carne, sino que dependa de tu espíritu. Y oramos, Señor, para que tú nos fortalezcas y nos ayudes para salir de este lugar a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, al mundo que nos rodea y podamos ministrar el amor de Jesucristo para que podamos traer esperanza, sanidad, liberación, para que podamos abrir los ojos de los ciegos, Señor, y que tú le des poder a tu iglesia, para que tu iglesia sea efectiva en la obra y que hagan esta obra de amor mientras esperamos por tu regreso. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este jueves que pasó, tuvimos una presentación especial en la noche acerca de la iglesia perseguida. Hablaron acerca de todos aquellos cristianos que son perseguidos en el mundo. Esta fundación fue iniciada hace algunos años por un hermano que pasaba hermanos de contrabando, como quien dice. Nos ayudaba. Y nos animó bastante escuchar los testimonios de cómo el Señor está obrando en estas personas. Y me platicaron que por primera vez en la historia han empezado a monitorear a Canadá porque están viendo que esta nación, Canadá, después de haber sido una nación cristiana, se está convirtiendo en una nación opuesta al cristianismo, tristemente. Por eso es que estamos en observación por este ministerio. Y bueno, yo quiero que seamos prácticos como iglesia, que miremos lo que está sucediendo en este mundo y que nos demos cuenta a dónde nos dirigimos y que veamos estas cosas. Y miremos cómo podemos responder a la oposición. ¿Cómo podemos responder a aquellos que son perseguidos? ¿Tenemos que orar? ¿O qué tenemos que hacer? Hay oposición del Evangelio, pero hay esperanza. ¿Qué pasa con nuestros hijos que están creciendo en este mundo? ¿Hay esperanza para nuestros niños? ¿Nuestros hijos que están creciendo en este ambiente hostil? Bueno, después de que escuchen este mensaje, yo espero que tengan esperanza y respuestas a estas preguntas.
Estaba leyendo yo un poema y en este poema escrito por Amy Carmichael dice lo siguiente: Oh Señor, líbrame de oraciones que pidan que tú me quites de esos vientos que puedan soplar sobre mí. Señor, ayúdame para no tener miedo y por acobardarme cuando tenga que escalar más alto. Oh Señor, ayúdame, porque tu soldado quiero ser. Ayúdame, Señor, del amor a las cosas de este mundo. Líbrame de opciones fáciles y debilitantes. Ayúdame a ir en contra de estas cosas. Que nada disuelva tu calvario, oh Cordero de Dios, líbrame. Dame el amor y guíame en el camino. Que la fe nunca desmaye en la fe y que la esperanza no me desanime, que la pasión que quema dentro de mí nunca se enfríe. Sé mi fuego y mi flama, oh Señor. Este poema me ayuda a recordar cómo debemos ser como cristianos, pero vamos a verlo ahora en la palabra. Hechos, capítulo 16, verso 20 al 33. Al presentarlos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó aún en contra de ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Esta fue una forma de persecución muy extrema. Y seguimos leyendo en el verso 25, que como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y no eran esos cantos de lamento, sino eran cantos de gozo. Y los presos los escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Ellos estaban respondiendo en alabanza y en oración ante esta situación. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándoles afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es el poder de Dios respondiendo a la oración de su pueblo, dándoles el poder y capacitándolos para llevar el evangelio. El Señor sacudió esta cárcel para liberar a los presos, pero ahora la palabra va a liberar a otro tipo de preso. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Al siguiente día salieron de allí
viajaron a pie a Tesalónica, donde predicaron la palabra por algunas semanas con unos resultados maravillosos. Muchos hermanos de Tesalónica se convirtieron al escuchar la proclamación en aquella ciudad, pero había una oposición muy fuerte desde que comenzaron a predicar el evangelio en Tesalónica. Así que Pablo y Silas y Timoteo fueron forzados a huir, a correr por sus vidas. Un poco después de esto, sin embargo, Timoteo regresó para revisar la iglesia y pasó un tiempo con ellos y después regresó con Pablo y Silas con el reporte de esta iglesia que estaba fortalecida y progresando y creciendo a pesar de la persecución tan severa que existía. Y en este contexto vamos a regresar a 1 Tesalonicenses 1, en el verso 1. Verso 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Verso 5, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ya vimos eso la semana pasada. Entonces, hoy vamos a revisar más de cerca lo que el poder de Dios obrando en su Espíritu Santo, cómo se ve cuando trabaja en los creyentes. Entonces aquí Pablo y Silas están hablando a los tesalonicenses en el verso 6 diciendo, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando ellos llegaron a Tesalónica, se estaban recuperando de las heridas de la golpiza que les habían propinado en Filipo. Y ahora están enfrentando otra vez oposición por el mensaje que llevan. Y la gente a la que estaban predicando pudieron ver de primera mano todo lo que habían pasado y ellos pueden ver el antagonismo entre la gente que se oponía al Evangelio. Ellos pudieron ver de primera mano cómo estaba creciendo la oposición. Ellos sabían a lo que se iban a enfrentar. En lo natural, este riesgo, esta amenaza, hubiera intimidado y asustado a cualquiera. Y sin embargo, a pesar de las amenazas y del riesgo personal, mucha gente decidió seguir a Pablo y a Silas. Muchos decidieron abrazar este evangelio, no en lo secreto, sino públicamente compartir con estos misioneros en su sufrimiento por amor a Cristo. Y mientras esto sucedía, el Espíritu Santo no solo los salvó, sino que los llenó de gozo. No los libró del sufrimiento, de la oposición, pero los llenó de gozo, aún a pesar de ello, en medio de ello. Y ellos se convirtieron en una herramienta poderosísima para la expansión del Evangelio. Y la Biblia nos repite en varias ocasiones que el sufrimiento es parte del paquete que nosotros tenemos que considerar cuando seguimos a Cristo. Una parte integral de la enseñanza de Pablo a los nuevos creyentes es lo que leemos en Hechos 22, cuando Hechos 14:22 dice que es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El sufrimiento por causa de nuestra fe a veces no viene inmediatamente como para los tesalonicenses, sino a veces viene después, años después o tiempo después. Vamos
a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Marcos capítulo 8, verso 34. Algo de lo que les estaba diciendo, que el sufrimiento es parte del paquete. Marcos 8, 34 y 35 dice, y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y luego en Juan capítulo 15, verso 18, dice lo siguiente, y Jesús les dijo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes, porque si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense lo que dice la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Fíjense, cuando nosotros conocimos a Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora fuimos hechos parte de la familia de Dios. Y al ser transferidos de un reino al otro, ahora nos hemos convertido en enemigos del reino al que antes pertenecíamos. Y este enemigo odia a Dios. Y nosotros tenemos esta misión, esta tarea de ir al territorio enemigo y traer a aquellos que están presos, liberarlos, que están allí cautivos por el enemigo. Ellos son enemigos que no se dan cuenta, pero que nosotros los estamos liberando para el Señor. Los estamos liberando para que sean salvos para Jesucristo. Y hasta que no sean salvos, ellos no van a ser amigables con ustedes. Sus seguidores tienen que estar conscientes de esto. En 1 de Pedro 2, 20 y 21 dice, porque ¿qué de notable hay si cuando cometes un pecado y eres abofeteado lo soportas? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Pablo, que antes era Saulo, fue llamado a pertenecer a Cristo. Barnabás fue y le reveló qué cosas iba a hacer, iba a sufrir por el Evangelio. Y ahora, cuando tú lees esto, tal vez piensas, yo creo que no voy a soportar una persecución. Pero aquí hay buenas noticias. La persecución en la persecución Dios te va a ayudar. Cuando les dije que el sufrimiento es parte del paquete, déjenme decirles que también hay otra cosa que es parte de ese paquete, y es el poder para terminar la carrera, porque el Señor siempre nos da ese poder para terminar lo que empezó en nosotros. En 1 de Tesalonicenses 1, verso 7, dice, de tal manera que han sido ejemplos a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Pablo está escribiendo
junto con Silas y Timoteo. Y están hablando de cómo estos hermanos tesalonicenses se convirtieron en ejemplos. No era solo que estaban dando un buen ejemplo, sino que implica que se convirtieron en un patrón de influencia que inspiraba a otros. Porque a donde quiera que se escuchaba su testimonio, ellos influenciaban a otros. Va más allá, por ejemplo, de un niño que es admirador de algún deportista, por ejemplo. Este deportista inspira y motiva a otros para que ellos hagan ejercicio, para que ellos se conviertan en algo más, ¿no? Es algo así más o menos lo que se está tratando de explicar la expresión. Los tesalonicenses habían respondido a la proclamación del Evangelio, y así como Pablo y Silas también habían pasado por muchas cosas difíciles, y ellos habían inspirado a los tesalonicenses, y ahora los tesalonicenses, ahora era su turno de ser perseguidos, y ahora ellos estaban influenciando a otros para que creyeran también. Y mientras estudiamos lo que se escribió acerca de los tesalonicenses, vemos cómo se expandió el Evangelio por Macedonia, y parece como que Pablo, Silas y Timoteo no fueron los que tuvieron más influencia en esta área, sino que fueron los tesalonicenses precisamente. Esta nueva iglesia de creyentes estaban saturados del Evangelio de Jesucristo, y esto sucedió en pocos años. Fue muy, muy rápido. Y fue un movimiento del Señor que fue avivado, digamos así, precisamente por la persecución. En el verso 8 sigue diciendo, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes. Es como una trompeta que toca, que suena no solo aquí, sino en otros lugares, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. La palabra estaba siendo proclamada en todos lados, en toda el área. Y al mismo tiempo, ellos estaban compartiendo su testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, de lo que ellos estaban experimentando, y del gozo que ellos tenían a pesar de la persecución. Y donde quiera que estos tesalonicenses proclamaban, ya Pablo y Silas y Timoteo ya no tenían que decir mucho, porque los tesalonicenses ya estaban trabajando allá. Verso 9. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes, y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tal vez ellos empezaron a platicar este testimonio, cómo fueron liberados de la cárcel, y cómo, a pesar de la golpiza que les dieron, ellos estaban proclamando. Los tesalonicenses creyeron esto, y ahora ellos estaban siendo perseguidos y golpeados por el Señor, pero ahora ellos estaban proclamando este mensaje que les había cambiado la vida. Este mensaje era tan poderoso que los tesalonicenses abandonaron los ídolos a los que pertenecían antes. ¿Y cuál es el punto focal aquí?
Los tesalonicenses habían abandonado a sus ídolos. Los ídolos pueden ser religiosos, como muchos de los que tenían los tesalonicenses, pero los ídolos pueden ser algo no religioso, como es ahora el caso de nuestra sociedad secular. Un ídolo es cualquier cosa que nosotros ponemos en nuestra vida en lugar de confiar en Dios. Si tú confías en otra cosa que no sea Dios para satisfacer tus necesidades, eso es un Dios para ti. Cualquier cosa que te dé propósito y gozo en tu vida, que no sea Dios, eso es un ídolo en tu vida. Confiar en el dinero en nuestra vida es probablemente uno de los ídolos más grandes en nuestra cultura. Confiar en el desempeño en los deportes o en la música o en la carrera para darte un sentido de importancia, de amor y de aceptación es un ídolo no religioso. Si tú estás batallando con la idea de renunciar a tu deporte favorito, como diciendo, ay, no, yo vivo por mi deporte, yo no puedo dejar eso. Renunciar a tu carrera, tal vez tú dices, no puedo renunciar ni a mi carrera, ni a mi deporte, ni a mis posesiones. Cuando dices, yo vivo por esas cosas me dan seguridad y propósito en mi vida, y si te los llevas, no tengo nada. Si lo pierdo, estaría yo perdido. Estos tesalonicenses tenían muchos ídolos. Su vida era todo acerca de los ídolos que tenían. Tenían muchos ídolos a los que adoraban y confiaban en ellos. Y confiaban de que esos ídolos les iban a dar todo lo que necesitaban en la vida. Dependían de sus ídolos para que les dieran salud, seguridad y comida, protección. Cada ídolo les daba algo diferente. Algunos les daban amor, algunos les daban sabiduría, algunos les daban prosperidad, etc. Estos ídolos les daban propósito. Y la expresión que leemos aquí en el verso 9 dice que ellos se convirtieron a Dios de los ídolos, del plural al singular, a un solo Dios. Describe un cambio de 180 grados. Describe que ellos ya no estaban satisfechos con esos dioses y por eso se cambiaron a confiar al Señor. Estos tesalonicenses abandonaron a todos sus ídolos para poner toda su confianza en un solo Dios que no podían ver y no podían tocar. Y confiaron solo en Él. Y la cosa más maravillosa fue que ellos estaban gozosos, se regocijaban, tenían energía, tenían algo que nunca habían tenido antes. Ellos renunciaron a los dioses falsos para convertirse al Dios verdadero. Dejaron a todos esos dioses para seguir solamente a un solo Dios, Jehová Jireh. Dejaron el oro, la plata, el dinero, eso que podían tocar para dar control total al Dios invisible. Tal vez es lo más difícil de hacer para nosotros, porque podemos tocar el dinero y saber que estamos seguros con el dinero en la mano, en lugar de darle nuestro control al Dios que no puedes ver. Y renunciaron a la seguridad que el hombre puede proveer por la seguridad que el Dios creador de todo nos puede dar. Ellos habían abandonado esos dioses que su
que sus antepasados habían adorado por siglos. Y cuando ellos dejaron esos ídolos, cuando ellos abandonaron estos ídolos, estaban abandonando también su cultura, su estatus, su posición en la sociedad, y tal vez estaban dejando su lugar en su familia también, porque tal vez los estaban corriendo de su familia por dejar de creer en el Dios de sus antepasados. Porque el poder de Dios había abierto sus ojos para ver que Dios era el único que podía darles los deseos de su corazón y la satisfacción de todo lo que necesitaban. Si nosotros dejáramos de a de veras todos esos ídolos, todas esas cosas en las que confiamos, en las que tenemos satisfacción en la vida, ¿cómo impactaría nuestra vida y cómo impactaría nuestro testimonio entre los demás? Y el Evangelio nos llama a abandonar todas esas cosas en las que confiamos aparte de Dios, esas cosas que confiamos para que nos den vida, gozo, seguridad, y lo cambiemos por confiar solamente en aquel que es el camino, la verdad y la vida. La vida que siempre has anhelado. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vean más de cerca la última parte del verso 9. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y recuerden que lo hicieron con gozo. Estudiamos en Gálatas lo que significa servirle a Dios en el nuevo pacto. Es cedernos a Él para que Él haga en nosotros todo lo que Él quiere hacer. Estos tesalonicenses no se convirtieron en cristianos del domingo, que solamente el domingo en la mañana vienen a la iglesia, sino que ellos ponen todo aparte. Ellos se encomiendan al Señor todos los días de la semana y todos los días de la semana confían en Él. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos otros ídolos en nuestra vida? Bueno, entonces nos convertimos en cristianos del domingo en la mañana. O tal vez en la mañana del martes también tenemos un devocional. Y el miércoles, el jueves, si es que llego. Son rebanaditas del día en las que Dios es nuestro enfoque y luego lo quitamos de nuestra vista y nos enfocamos en nuestras cosas. Jesús dijo, nadie puede seguir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. ¿A quién eres fiel tú? ¿Y a quién desprecias? ¿Cuál de esos dioses es solo una tarea y cuál de esos dioses es tu gozo? No puedes servir a Dios y al mundo, o a Dios y a cualquier otra cosa. Es por eso que muchas personas no pueden disfrutar de Dios. Es por eso que muchos encuentran la vida espiritual vacía,
y seca, porque no han dejado oír los otros ídolos, porque hay otras cosas que están buscando en la vida que les dé seguridad y felicidad. Si todavía estás tú buscando la felicidad en otra cosa por allá afuera, y lo que estamos hablando aquí es lo que precisamente te está evitando. ¿Estás tratando de encontrar la vida en algo más que sea nuestro Señor Jesucristo? ¿Te molesta estar con esos cristianos que tienen esa obsesión por Jesucristo? ¿O quieres hablar con ellos? ¿Quieres estar compartiendo con ellos acerca de las historias que el Señor está haciendo? Y quieres aprender cómo ir más allá con el Señor. Checa tu corazón y vas a ver dónde está tu lealtad. Porque como dice la Biblia, amarás a uno y aborrecerás al otro. Algunos están anhelando esos tiempos donde puedan juntarse con otros hermanos. Y para otros, ni siquiera está en su corazón ahí, pero otros su corazón está con Dios, con el pueblo de Dios. Como estos tesalonicenses que renunciaron a sus ídolos, por eso tenían pasión por Jesucristo, tenían ese gozo del Espíritu Santo en su corazón. Y ahora estaban llevando el Evangelio a todos lados a costo de su vida, no porque era una tarea, sino porque era aquello de lo que ellos hablaban y no se podían callar. Estaban llevando el Evangelio, hablando acerca de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Déjame decirte lo que aprendí, déjame decirte lo que Él ha hecho por mí. No solo hablando con los amigos y los vecinos, sino que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, buscando a aquellos que no habían escuchado, llevando el Evangelio y comentándoles cómo estos ídolos nunca podrían satisfacerlos, cómo solo el Señor es el que los podía llenar y darles el gozo. Y aquellos que los escuchaban podían decir, wow, tú tienes algo que yo ando buscando. Ellos podían decir que estos tesalonicenses estaban más contentos con un solo Dios que todos aquellos que tenían tantos ídolos. Porque si no estás sirviendo al Señor, todo lo demás es una ilusión. Es la vida de Jesús lo que nos lleva, lo que nos da el poder, lo que nos ayuda a encontrar ese gozo de estar en las cosas del Señor. Porque dice la palabra que la fe, que las obras sin fe son muertas. Pero las obras por la fe, esas son vivas. Segunda de Corintios, ahí tenemos unos ejemplos de lo que está sucediendo alrededor de estos tesalonicenses. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1. Y ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Este grupo de iglesias de Macedonia incluía a los tesalonicenses y tenían la influencia más grande en Macedonia. Y esto es precisamente donde se está llevando a cabo este reavivamiento.
Y Pablo les está escribiendo desde Éfeso a los Corintios. Verso 2. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, que fue como resultado de la persecución, abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ni siquiera les pidieron, ellos querían, dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos, y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Y más adelante, en 2 de Corintios 11, 9, dice, cuando estaba entre ustedes y tuve la necesidad, fui porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. Estos hermanos habían venido y les habían ayudado en el ministerio, esta gente de Macedonia. Y fíjense la última parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, verso 10. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto se considera por muchos uno de las descripciones más claras y precisas en la Biblia de una vida cristiana genuina, porque resume este arrepentimiento y todo lo que era nuestra vida ya se renuncia a ello para servir al Señor y para esperar el retorno de Jesús. Las obras de la fe, la obra de amor de la que está hablando en el verso 3, y la esperanza y la paciencia y la esperanza del regreso de Jesucristo. Es como decir, tengo una vida vieja que ya pasó, que ya no me interesa, y ahora tengo una vida nueva, tengo un futuro, tengo mis ojos puestos en el regreso de mi amo, el regreso del novio. Esperar a Jesucristo, esa es la motivación y la esperanza de estos creyentes. Y primero Dios, vamos a explorar más acerca de esto la próxima semana, pero estos hermanos estaban esperando que el Señor Jesucristo los levantara de la muerte, porque Él resucitó y fue a preparar un lugar para nosotros. Y como la novia espera al novio que volverá por ella para celebrar la boda, así es como nosotros esperamos al Señor, a pesar de que vivimos en este mundo pecaminoso. El Señor nos ha dado una comisión, porque Él ha prometido regresar uno de estos días. Vamos a escuchar su voz para llevarnos de este lugar. Y esa fue la esperanza, el anhelo de estos hermanos que los mantenía esperando día tras día. Y esta es la esperanza de cada creyente, que este mundo doloroso es temporal, que estamos aquí en el poder de su Espíritu, que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar,
Pero mientras estamos aquí, estamos para abrir los ojos de los ciegos, para proclamar las buenas nuevas a los pobres. Y mientras estamos aquí, tenemos que recordar allí en nuestra mente que el Señor Jesús viene pronto a liberarnos no solo de los problemas de este mundo, sino especialmente nos va a librar del juicio que viene sobre este mundo, la ira venidera. Y primeramente Dios, el próximo domingo vamos a hablar más acerca de esto en el verso 10, pero vamos a revisar algunas de estas preguntas acerca de la persecución. Y yo oro de que mientras ustedes leyeron esto, algo en su corazón empiece a saltar en su corazón y que le pidan al Señor que los moldee, que los haga conforme a la imagen de Jesucristo y ustedes puedan expresar esa pasión por Cristo y seamos librados de aburrirnos de las cosas del Señor. No podemos servir a Dios y al mundo. Y tenemos que hablar con el Señor y decirle, Señor, líbrame de cualquier cosa que se está oponiendo a ti en mi vida. Y a la luz de lo que hemos visto en la vida de los tesalonicenses, ¿cómo debemos responder a la oposición? ¿Cómo debemos orar por aquellos que están siendo perseguidos? Does opposition to the gospel stop the spread of the gospel? Much depends on how the church Y responds. la oposición al Evangelio Let us not respond debería with de fear. Let us not detener respond with shrinking el back, esparcimiento del but Evangelio. recognize that the church Nosotros no deberíamos de first began atemorizarnos. in a context of Nosotros deberíamos hostility, in a reconocer context of que en un contexto de persecution, oposición and y de those were some of the antagonismo, best years in the history esos of the son los church. mejores And the años church en la spread historia de la like wildfire Iglesia. across the entire Roman Empire. Under Durante la extreme persecución persecution and extrema fue cuando más se propagó el Evangelio en el Imperio Romano. El Señor va a continuar construyendo su iglesia porque el Señor regresa pronto por esa iglesia pura y limpia. Y nosotros tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón de ser parte de esa iglesia. Y si somos parte, tenemos que regocijarnos. No tenemos que responder con miedo a la oposición, sino con oración y con alabanza, así como Pablo y Silas respondieron en Filipos. Así como vamos a leerlo rápidamente en Hechos. En este caso, les habían dicho a Pablo y a sus compañeros que ya no proclamaran el Evangelio. Sin embargo, ellos siguieron y ellos dijeron, ahora Señor, en Hechos 4, verso 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esa es la forma que nosotros debemos orar. A la luz de la oposición, nosotros tenemos que responder de esta forma y dejar que esta influencia, el enfoque de nuestra oración, mientras nos reunimos a orar a la 1 de la tarde hoy, que este sea nuestro enfoque
Vamos a orar por nuestros hijos que están creciendo en este ambiente hostil, como la iglesia de los tesalonicenses. Que nuestros hijos sean sumergidos en la oración, que ellos puedan experimentar la obra del Espíritu Santo en sus vidas y que el Señor les dé gozo mientras caminan con el Señor, aún en medio de esta generación. ¿Hay esperanza por nuestros hijos? Claro que hay esperanza. Una de las mejores cosas que le pueda ocurrir a la iglesia es precisamente que estos ídolos sean destruidos a nuestro alrededor, estos ídolos que están oponiéndose al Señor, que nosotros podamos dejar ir, soltar esas cosas que evitan que caminemos con Jesucristo. ¿Hay esperanza? Sí, hermanos, sí la hay. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este es el mensaje que Dios nos está dando mientras vemos en el horizonte las nubes de la tormenta venir sobre nosotros. Oremos con valentía, oremos para que el Señor nos llene de proclamación de su palabra, para que nosotros podamos dejar ir esos ídolos que están atrapando nuestra vida, para que nosotros no tengamos nada de esas cosas en que confiar, sino que tengamos a nuestro Señor y que el Señor sea nuestro testimonio para esta generación. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que mueva nuestro corazón con deseo por ti, que nos convenza, Señor, de abandonar estos ídolos en los que hemos estado confiando, a los que nos aferramos. Señor, líbranos de esas cosas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti con todo nuestro corazón. Y Padre, te pedimos que tú llenes tu iglesia con gozo, con valentía, con proclamación de tu evangelio, y que todo el mundo alrededor de nosotros pueda escuchar el testimonio de nuestra vida cambiada. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra de cambiar nuestros corazones. Señor, te pedimos muy a menudo por aquellos a los que les estamos compartiendo nuestra palabra. Señor, quisiéramos pedirte que pronto podamos presentarlos a esta congregación como hermanos y hermanas en Cristo. Señor, te pedimos que tú hables a la gente, Señor, a través de la gente que está en este lugar hoy. Ayúdanos, Señor, a disfrutar la proclamación del Evangelio. Disfrutar mientras compartimos qué es aquello que ha transformado nuestras propias vidas. Señor, que tu Espíritu abra los ojos y toque los corazones y transforme a los enemigos en hermanos y hermanas y en amigos y en hijos de Dios. Y Señor, te pedimos que tú obres entre nosotros. Señor, que le des esta misma pasión a nuestros hijos, Señor, y que tu iglesia siga en crecimiento entre nosotros, no solo en otras congregaciones en el mundo, sino que aquí estamos nosotros. Úsanos, Señor, para el gozo de las naciones, y que, Señor, podamos regocijarnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.